Hola fisionautas, hoy vamos a hablar de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad de etiología desconocida, autoinmune y progresiva, que su base patológica es la inflamación y afecta mucho más o afecta sobre todo al tejido sinovial de las articulaciones. Afecta aproximadamente al 1% de la población en general y afecta mucho más a mujeres que a hombres en una proporción aproximada de 3:1. La naturaleza progresiva de esta enfermedad afecta sobre todo a la movilidad articular, es decir, reduce la movilidad articular y también puede llegar a generar manifestaciones extraarticulares afectando a posibles órganos internos. Esa segunda opción no es tan habitual, pero podría llegar a pasar. Esa progresión se produce sobre todo mucho más en los primeros años tras el diagnóstico de la artritis reumatoide para aplanarse esa curvatura al final de la vida del paciente. Es decir, se desarrolla mucho más al principio y luego ya se reduce, ¿vale? Y por suerte podemos hacer cosas para la artritis reumatoide, es decir, podemos tener opciones para mejorar la vida del paciente y reducir la limitación funcional que puede llegar a causar esa enfermedad. ¿Y qué síntomas tienen los pacientes con artritis reumatoide? Pues bien, tienen síntomas tan diversos como rigidez matinal, fatiga, dolor, incapacidad funcional e incluso depresión. Es decir, la artritis reumatoide induce en los pacientes varios procesos que interactúan entre sí. En primer lugar, el dolor, la fatiga, la rigidez, la limitación articular generan depresión y en segundo lugar, la enfermedad en sí misma genera limitación funcional en las actividades de la vida diaria del paciente que pueden afectar a su cuidado personal, al trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, los pacientes que tienen artritis reumatoide tienen una peor calidad de vida, incluso que pacientes con otras enfermedades consideradas de mayor gravedad, como por ejemplo patologías cardíacas, pulmonares, etcétera. ¿Y cómo tratamos a los pacientes con artritis reumatoide? Pues bien, el tratamiento es multidisciplinar. Se debe tratar al paciente desde el ámbito médico, de fisioterapia o terapia ocupacional, etc. Y el objetivo general es minimizar la progresión de la enfermedad. A nivel de fisioterapia, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos tres grandes pilares: el ejercicio terapéutico, la educación terapéutica y también técnicas de neuromodulación, varias que las vamos a ir comentando luego. En primer lugar, el ejercicio terapéutico. Se ha demostrado, estudios sugieren que aplicar ejercicio terapéutico a una intervención multidisciplinar beneficia a pacientes con artritis reumatoide. Incluso un estudio de Minning et al. Dice que el ejercicio terapéutico es un componente clave para el manejo de personas con artritis reumatoide. Por tanto, a partir de ahí ya tenemos que tener en cuenta que el ejercicio terapéutico es el eje central, podríamos decir. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Pues ejercicios de fortalecimiento, tanto de generales como específicos, de extremidad superior y de mano o de la articulación que esté más afectada. También ejercicio aeróbico y ejercicios sensoromotores. Por otra parte, también podemos aplicar hidroterapia, que se ha demostrado que es eficaz en el dolor, en la calidad de vida, en la rigidez matinal, etc. Y dos detallitos pequeñitos: que la hidroterapia se recomienda que tenga la temperatura del agua sea una temperatura templada, es decir, ni muy fría ni excesivamente caliente, templada, y eso va a depender un poquito también del paciente, y que también se trabaje a un 70% de la frecuencia cardíaca máxima de la persona, ¿vale? Por tanto, estos dos detalles importantes para que sea eficaz la hidroterapia. También la telerehabilitación ha demostrado ser eficaz, pero es más eficaz si se hace un tratamiento más individualizado, es decir, se dan los ejercicios más individualizados y tienen un acompañamiento, es decir, le enseñamos los ejercicios al paciente. Por tanto, la especificidad también es importante ahí, en la telerehabilitación, pero en el ejercicio terapéutico en general, ¿vale? También técnicas de neuromodulación, como hemos comentado, ya sabemos muchísimas, ¿vale? Terapia manual, masaje, técnicas invasivas, aunque a priori no las recomiendo, pero pueden ser efectivas en según qué personas y según la idea que tengan esas personas del tratamiento, ¿vale? Y también la educación terapéutica, es decir, explicarles la naturaleza de la enfermedad, la progresión de la enfermedad, etcétera, etcétera, lo que hemos comentado en la primera parte del vídeo. Y al final explicarle al paciente lo que tiene siempre va a ser beneficioso y va a generar mayor adherencia al tratamiento que le vais a dar. Por tanto, la educación también es súper importante. Si os está gustando el vídeo, no olvidéis suscribiros, darle al like y a la campanita para estar al día en el mundo de la fisioterapia.
Algunos consejos que les podemos dar a los pacientes son, por ejemplo, que tengan paciencia, que es una enfermedad progresiva, que la podemos limitar y la podemos minimizar para que sus actividades no se vean mermadas o no estén limitadas. Por lo tanto, esa tranquilidad les tenemos que dar a los pacientes para que ellos también puedan tirar hacia adelante y que vean que pueden y que pueden llegar a minimizar un poquito esas cosas, ¿vale? Minimizar sobre todo las limitaciones funcionales que genera esta enfermedad. Los debemos animar a hacer ejercicio, claro está, el ejercicio terapéutico hemos dicho que es el eje central. Pero debemos tener en cuenta y les debemos explicar que se deben hacer de manera progresiva. Hay pacientes que se animan muy rápido y hacen mucho y luego les genera más dolor y pierden como la confianza. Debemos decirles que tranquilos, que debe ser progresivo, que van a poder ir haciendo cada vez más, ¿vale? Poco a poco, y sobre todo que si genera más dolor, que lo consulte con vosotros o con su fisioterapeuta y que puedan adaptar juntos, ¿vale?, ese programa de ejercicios para que esté más adaptado a él y que pueda tirar hacia adelante. Eso también es importante. Debemos también decirles que la medicación, si es que la necesitan, es importante también. El tratamiento médico también es importante. El tratamiento es multidisciplinar, por lo tanto no podemos quitar, poner, ¿vale?, lo que han dicho otros profesionales, ¿vale? Por lo tanto, debemos decirle, si es que tiene la medicación pautada, que vaya siguiendo con ese tratamiento. Y por último, ¿vale?, debemos decirles que paciencia, que tranquilidad, ¿vale? Sobre todo paciencia y ser constantes, que eso es lo más importante. Contra más trabajo puedan hacer en casa, claro está, mejor les irá. Si es que no estáis trabajando en un hospital, en una consulta privada, lamentablemente no podemos ver a los pacientes cada día, pero debemos decirles que sean constantes y que hagan trabajo, que trabajen en casa y animarlos, sobre todo animarlos para que puedan hacer más cosas y tengan menos limitación funcional. Así pues, la artritis reumatoide es una enfermedad relativamente compleja y que requiere de constancia y dedicación, mucha dedicación por parte del profesional, pero sobre todo del paciente, y así se lo debemos trasladar. Y por eso es tan importante conocer la base patológica de esta enfermedad, para poderle explicar al paciente y ir juntos hacia el éxito, sobre todo con el objetivo de paliar o minimizar la progresión de la enfermedad y sobre todo disminuir la limitación funcional que esta provoca en las actividades de la vida diaria, a nivel social, etcétera, etcétera, del paciente. Por tanto, os animo a que estudiéis bien lo que hemos comentado, os informéis incluso más, comentéis y nos digáis también otras cosas que podemos aplicar desde la fisioterapia para mejorar a nuestros pacientes con artritis reumatoide. Muchas gracias, nos vemos pronto.